Señores, después de esa conversación brillante, interesante con el general Peña Antonio, vamos a continuar con los comentarios. Buenos días, José, adelante. Bien, buenos días a todos. Hoy inicia la semana laboral en la República Dominicana después de ese día de ayer, que fue no laborable por doble causa, por lo de la tormenta Grace y por la celebración del 158 aniversario de la restauración. Yo pienso que debemos estar muy satisfechos porque la tormenta Grace nos dejó mucha lluvia después de la tormenta Fred, pero no hay daños significativos hasta ahora de los cuales lamentarse. Y entonces ocurrió en un día no laborable, de modo que tampoco hubo pérdidas económicas, porque ayer de ninguna manera se iba a laborar. Entonces, ni un muerto, con dos tormentas. No fue una tormenta esta última, pero sí, vamos a decir dos fenómenos importantes. Dos tormentas que tenían un patrón, ni un muerto, y eso es importante. De comportamiento igual a Olga y Noé, pero que se dieron a más en esta oportunidad en favor del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque las lluvias fueron solamente de un día. Por lo menos en el Gran Santo Domingo, la tormenta Grace no duró 24 horas de lluvia. Mucho nublado, mucho campo nuboso, pero la lluvia no eran constantes. Y llovió sí el domingo desde la 1 de la mañana como hasta las 7, 8, 9 de la mañana, pero después se paró y volvió en la tarde otro poco y en la noche, pero no con esa fuerza, con esa continuidad, como pasó con Olga y Noé, que nos costó, yo no recuerdo, entre 60 y 100 muertos. Creo que fue un poquito más. Nos costaron las tormentas Olga y Noé, y ahora fueron dos consecutivas, pero no hicieron ese daño. Y qué bueno que no hicieron daños humanos. Entonces, señores, miren, dos temas fundamentales. Antes de los temas fundamentales, bueno, resaltar el hecho de que en el día de ayer las gestiones y los bufetes directivos del Congreso fueron ratificados ambos en las personas de Eduardo Estrella, el ingeniero Eduardo Estrella en el Senado de la República y nuestro amigo Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados, ambos con unas gestiones que no hay sorpresa ahí, porque cumplieron su papel. Y son parte del mismo proyecto que está gobernando el país, y era de esperar que se les diera el visto bueno para que continuaran en su agenda en el Congreso. Entonces, José, aquí te tengo los datos de Noé y Olga. Dime a ver, importante eso. En total, por Noé, 73 personas murieron y otras 43 resultaron desaparecidas. Bueno, sí, unas 64.096 personas fueron evacuadas y 1.226 rescatadas, mientras que Olga dejó a 14 muertos en todo el país, afectando por igual a 34.480 personas que resultaron damnificadas. Entonces estamos hablando de 80 personas fallecidas, lamentablemente, entre las dos. Y los desaparecidos. Los desaparecidos no se sabe, Haití tienen que tener un resultado. Seguro los días posteriores a esa nota que tú leíste, ya los desaparecidos se habrían definido, ¿no?, como aparecidos o muertos. Diferente a Haití, que yo digo que cuando fui a Haití en el 2010, que fui muchas veces a Haití, yo estoy seguro que ahí nadie podía contar todos los muertos, porque los quemaban, y además los registros civiles allá son muy deficitarios. Entonces ahí no se sabe cuántas personas murieron en el 2010. Ahora sí, porque ya pasaron 10 años y porque esta población es menos densa poblacionalmente que la de Puerto Príncipe, donde liberó energía la falla Enriquillo. Además, el nivel de comunicación, ya un familiar puede decir se me murió e informarlo mundialmente. En ese entonces no. No, y además que estamos hablando de cifras más manejables, quizá borde las 2.000 personas fallecidas. Pero es que allí estamos hablando de por encima de 300.000. Sí, no, en aquella ocasión fue terrible. Aquí estamos hablando de algo mucho más moderado. Sin embargo, porque no hay tanta población en ese pueblo costero. Y las edificaciones. Pero bueno, decía Osiris de León en una entrevista histórica ayer en el programa,
que esa falla ha liberado energía en el este y en el oeste. 2 veces en el oeste, en Haití, y una vez en Puerto Rico. Él dijo que creo que a principios del año pasado, en Puerto Rico. Pero que en el centro no ha liberado energía. ¿Y ustedes saben quiénes están en el centro? Nosotros. Desde Jimaní hasta Higüey. Ese es el centro de la falla. De esa falla que está pasando. Que es la misma falla de California. Habría que ver, porque le dicen, hay una denominación de falla que yo no entiendo bien, porque hay 6 fallas grandes en el mundo. Y una de esas fallas grandes en el mundo es la de California, pero aquí le dicen falla sísmica a todas las hendiduras. A todas las fracturas sísmicas, aunque sean mínimas, le dicen falla. Pero en realidad en el mundo hay 6 fallas globales geológicas y hay 60 capas tectónicas moviéndose entre esas fallas. Las fallas son rupturas, son quiebres. Y aquí a un quiebre mínimo también le llaman fallas. De modo que hay que ajustar esas definiciones para uno poder entenderlas apropiadamente. Nosotros tenemos 14 fallas en la isla, 14. Y de esas 14, una de estas, la más peligrosa, Enriquillo o Plantain Garden, que se le va dando otro nombre conforme se va moviendo hacia el este. Conforme se va moviendo hacia el este. Entonces, cualquier momento tenemos que cruzar los dedos. Esa falla puede liberar energía en el medio. No lo ha hecho en más de 150 años. No lo ha hecho. Y por eso es que tenemos que tener una cultura de prevención, de orientación y de educación. Yo creo que el Ministerio de Educación deberá considerar una materia sobre orientación de desastres, de fenómenos naturales y desastres humanos o accidentes humanos, porque aquí estamos expuestos a los fuegos permanentemente, estamos expuestos a los ciclones, estamos expuestos a las inundaciones, como ahora con estas tormentas, y también estamos expuestos a los terremotos, porque nosotros estamos, esto sí es importante, de las 60 fallas, de las 60 placas que hay en el mundo, más importante, hay 12 que son más peligrosas, y dentro de esas 12 estamos nosotros. No peligrosas y no poderosas. Bueno, peligrosa para los humanos. Para los humanos. Para claro. los humanos, porque para nosotros, ¿no? Que nosotros somos los que tenemos conciencia. La Tierra no tiene conciencia. A la Tierra cualquier cosa que le pase es producto de su propia dinámica. Pero nosotros no, nosotros somos los que sufrimos, los que estamos arriba en su cáscara. Entonces, de esas 12 placas, de esas 60 placas, hay 12 que son consideradas extremadamente peligrosas para los humanos. Y la nuestra está ahí, creo que es la número 5, la placa del Caribe. La placa del Caribe que forma parte de la zona de influencia del cinturón del fuego, señores. El cinturón del fuego cubre casi medio planeta, 40,000 kilómetros. Y por la parte de Sudamérica, por la parte de Centroamérica, presiona el Caribe. Por la parte oeste de Nicaragua, presiona el Caribe. Y entonces esa presión genera la orientación hacia el sur de lo que se conoce como trinchera de los muertos. Esa vaina, eso da miedo cuando tú ves ese mapa sísmico de aquí, que tú ves esa trinchera de los muertos presionando es la isla de Hispaniola, que eran 3 peñones hace 10 millones de años y se unieron presionándola hacia arriba, hacia el norte. Entonces la placa de Norteamérica resistiendo arriba. Y así es que se forman esas ondulaciones que le llamamos bahía. Es por la presión de esas placas tectónicas haciendo fuerza. Eso ha deformado, le ha creado como un hueco por la parte de Barahona, Pedernales a la isla. Eso es terrible, señor. Y nosotros tenemos que cruzar los dedos para que eso no ocurra aquí, porque no podemos hacer otra cosa que cruzar los dedos. ¿Qué podemos hacer? Aunque dijo Siri de León ayer, a mí me gustó mucho. Sí, podemos, tú lo dijiste, educar. Educar para saber qué hacer. Vengo insistiendo en como que ha hecho eso, Japón, en la modificación de los currículos de este país. Que hay que educar en un prevención. niño sabe más sobre la guerra, qué sé yo, de España, cualquier guerra de España, que de su propia realidad. Si ahora mismo, ojalá que nunca ocurra, si ahora mismo se produce una liberación de energía de esa placa,
lo que la gente sale a darse golpe en el pecho en medio de la calle, a correr frenéticamente, despavoridamente. ¿Por qué? Porque no tienen en su cerebro la información correcta de cómo protegerse ante un fenómeno de esa naturaleza. Dice Osiris de León que Google y la Universidad de Caltech en California están trabajando porque ellos por accidente descubrieron que el campo electromagnético que genera el movimiento de las placas tectónicas antes de que se siente el temblor afecta los cables submarinos que transportan en la internet. Entonces, que el movimiento sísmico de las placas altera el campo electromagnético de los cables submarinos. Entonces, ellos pudieron medir que 1 hora después de esa alteración electromagnética se produjo el temblor. Entonces, esa presencia de los cables que están en todos los principales océanos del mundo, transmitiendo la internet, los cables submarinos, en este caso el de Google, ellos pudieron establecer eso como un parámetro de previsión 1 hora antes. Pero ¿qué pasa? Que Caltech y Google están profundizando las investigaciones para aprovechar la alteración de este campo magnético y creen que pueden hacerlo con 1 mes de antelación. Con 1 mes. O sea, Google está tratando, porque Google está en California, y en California está una de las fallas, la falla de San Andrés. Y entonces ellos están, activas. Una de las más activas. Entonces ellos están tratando de pronosticar o de diagnosticar un terremoto con 1 mes de antelación. Y esa es la magia de la tecnología de la cual nosotros pudiéramos agarrarnos para prevenir una catástrofe como las 2 que han ocurrido en Haití, en República Dominicana. Por otro lado, Okay. Sí, por otro lado, yo quiero hablar un poquito de Afganistán. Afganistán es un pueblo atrapado por el fundamentalismo religioso desde hace mucho tiempo. Yo creo que toda la historia de Afganistán ha estado atrapado por el fundamentalismo religioso. Entonces, ustedes ven todos esos países que terminan en tan. Todos esos países que terminan en tan. Pakistán, Afganistán, Kazajistán, Uzbekistán, todos esos países que terminan en tan significa tierra. Entonces, todos esos países, eso es parte del idioma persa. El imperio persa ocupó Afganistán por más de 200 años, lo que hoy es Irán, y ellos le legaron su cultura. Después también fueron ocupados por los griegos. Pero se impuso la cultura árabe definitivamente, y en el año de 1978, para aprovechar el tiempo, los rusos promovieron una revolución comunista en Afganistán. Entonces, la revolución de Seur. La revolución ¿es Seur o Saur? Seur o Saur. Seur, creo. Seur. Que es. Entonces, esa revolución comunista empezó a ser enfrentada por grupos fundamentales islámicos apoyados por Estados Unidos y por países del área, incluyendo sunitas y chiitas, algo extraño, que se opusieron al comunismo en Afganistán. Afganistán es muy importante porque formó parte incluso de la ruta de la seda, y también porque tiene grandes yacimientos minerales, y por el tema del opio, del cultivo de opio en Afganistán, que es parte de su cultura. ¿Y qué pasó entonces? Que esa guerra, cuando se cayó el muro de Berlín, los rusos abandonaron Afganistán. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos, en el proceso de desalojar a los rusos, a los comunistas de Afganistán, armaron grupos como, por ejemplo, el Talibán. Talibán significa que estudia el Corán, eso más o menos, estudiante del Corán o del estudiante de la religión o del Islam, algo así es que significa Talibán. Y también armaron a Al-Qaeda. Ahí surge Al-Qaeda. Al-Qaeda significa la base. Protegido por ellos. La base. Entonces, en ese proceso, todo estaba bien. Sacaron los luchadores de la libertad eran llamados por Occidente. La base, Al-Qaeda, Osama Bin Laden y el Talibán en un momento dado fueron apoyados por los norteamericanos. Entonces, cuando se van los rusos, los soviéticos, ya había caído la URSS, cuando se van los rusos, entonces
Al Qaeda se le vira a Estados Unidos porque Al Qaeda consideraba que Estados Unidos no podía seguir teniendo base de operación en Tierra Santa. Y ahí es que viene el conflicto. Y ese conflicto se extiende hasta el año 2001, cuando Osama Bin Laden logra organizarle el atentado a las Torres Gemelas con los egipcios, básicamente con los egipcios. Y después que pasa el atentado a las torres, Estados Unidos entiende que el régimen del Talibán está protegiendo a Osama Bin Laden en Afganistán. Que dicho sea de paso, cuando a Osama Bin Laden lo matan, estaba en Pakistán. Pero ellos pusieron el foco en dos países, en Sudán y en Afganistán, e invadieron Afganistán como un mes después del atentado de las Torres Gemelas. Señores, que ya de eso hace 20 años, increíble la vaina. Yo me acuerdo cuando Marlon Lembert llamó al gobierno en la mañana, yo estaba en la UAS. 20 años. Cuando Marlon Lembert llamó para decir que una avioneta había chocado con Bueno, cuando yo lo vi ni lo creía. Y miren, ya eso hace 20 años. Esos 20 años Estados Unidos lo tiene ocupando Afganistán de una manera fáctica, porque eso no lo decidió Naciones Unidas. Eso fue de una manera unilateral, porque ellos entendían que estaban defendiendo, que estaban protegiendo a Osama Bin Laden. Nunca encontraron a Osama Bin Laden en Afganistán, pero se quedaron ahí. Se quedaron 20 años. Y en esos 20 años, el peso cultural de esos pueblos, señores, el peso cultural de esos pueblos. El Talibán perseguido 20 años, replegado 20 años, pero se quedaban ahí, latiendo, latentes. Bueno, en febrero del año pasado se firmó un pacto para desocupar a Afganistán, incluyendo incluyendo la participación de los talibanes en ese pacto, que se habían reunido en Rusia para colaborar con la desocupación tanto de la OTAN, de Naciones Unidas y de Estados Unidos de Afganistán. Dejaron los norteamericanos a partir de febrero una vigilancia mínima, creo que era de 2.000 hombres, y Donald Trump estuvo de acuerdo con el inicio de la desocupación norteamericana de Afganistán. ¿Y qué pasó? Bueno, Joe Biden lo cumplió y le dio un discurso a Estados Unidos en el día de ayer y le dijo: Estados Unidos nunca se comprometió a ocupar Afganistán para instalar una democracia. Estados Unidos invadió Afganistán para impedir para impedir la operación de los terroristas allá. Lo dijo Joe Biden ayer y yo creo que ese punto tiene razón. Pero 20 años no fueron suficientes para desarticular a los talibanes, que el domingo le dieron un golpe de Estado al gobierno y están ocupando el gobierno. ¿Qué pasa con esto? Y con esto termino. Los derechos humanos, los derechos colectivos. Y por eso yo apuesto tanto a lo que estoy construyendo con liderazgo responsable. Y yo digo que cuando las sociedades están en paz, los derechos colectivos se expanden, y los derechos de las minorías y los derechos de las mujeres. Miren ahora cómo las mujeres ya están en la primera línea de agresión de los talibanes. Ya no pueden participar en televisión, ya no pueden salir solas a la calle, ya no pueden ir a la universidad, ya no se pueden destapar el rostro. Ya las mujeres acaban de perder todos sus derechos en Afganistán. ¿Por qué? Porque la sociedad volvió a su estado de crisis. Eso va a pasar con todos los sectores minoritarios, eso va a pasar con la libertad pública, eso va a pasar con el medio ambiente, eso va a pasar con la democracia, porque los gobiernos se estaban eligiendo de manera representativa, de manera electoral, no por las armas, hace 20 años. Hace 20 años que en Afganistán no se derrocaba un gobierno por la vía de la fuerza. Ya todo eso vuelve para atrás. Vuelve para atrás. El empoderamiento no fue suficiente para que se institucionalizara. ¿Qué va a pasar en Afganistán? Eso es muy difícil porque ahí hay muchísima pérdida de vida. La OTAN tiene muchísimos muertos, la ONU tiene muchísimos muertos, Estados Unidos supera los 2.400 fallecidos. Entonces, que el mismo pueblo afgano, más de 240.000 personas muertas en los 20 años. ¿Qué va a pasar en Afganistán? ¿Se va a meter la ONU otra vez ahí? Con la presión que están ejerciendo China y Rusia ahora. Que Rusia, después que los talibanes ayudaron a desalojarla de Afganistán, ahora como que están colaborando con ellos. Porque las cosas cambiaron. Es muy difícil
que Estados Unidos se vuelva a ocupar unilateralmente, porque dice Biden que eso es lo que quieren los rusos y los chinos, que los norteamericanos se embarquen en otro Vietnam en Asia, apoyando y gastando recursos en Afganistán. Entonces, esas palabras de Biden indican que el talibán se va a consolidar en el gobierno, que va a durar un tiempo en el gobierno hasta ver qué pasa. Si ellos se vuelven moderados en el poder, van a encontrar estabilidad, aunque no lo reconozcan internacionalmente. Si ellos se comportan de manera radical y como lo solía hacer el Estado Islámico, entonces lo más probable es que genere una alarma en la comunidad internacional y se prepare una alianza para volver a tomar Afganistán. Si no, ellos se van a quedar gobernando y ¿saben qué? Todos los derechos colectivos van a pasar a un segundo plano. Cambio y fuera.